sea, es una mejora continua. Entonces, no hay que tenerle miedo a que tu trabajo quede, entre comillas, incompleto, siempre y cuando llegues al resultado que buscabas, porque si no eres tú, alguien más lo va a mejorar. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal, Francisco? Luis, un gusto verlos por acá. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Aquí dándole con todo y estamos listos para una plática muy interesante con nuestro invitado, Francisco. Claro, ¿no? Sí, y pues la verdad creo que va a ser de interés para muchas personas de nuestra audiencia. Y pues no sé, Francisco, si quieres presentarte y pues decirnos, ya sabes, de que el 1, 2, 3 de Francisco, quién eres, y por qué pues la industria espacial, ¿no? Pues soy Francisco Villarreal y ahorita estoy ya en el último año de doctorado de Ingeniería Aeronáutica en el Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y mi especialidad, pues, es todo lo que involucra los sistemas de propulsión, o sea, dígase modelado, control, modificaciones en el diseño, esos temas. Pues yo creo que es básicamente lo que cubro ahorita, pero como es un núcleo de investigación bastante cerrado, pues también a veces colaboramos entre nosotros. Entonces hemos tocado temas de diseño de aeronaves, control de aeronaves. Muchas veces nos salimos un poquito del área de confort para trabajar con, por ejemplo, turbinas eólicas, todo lo relacionado con la aerodinámica también. Muy bien, por ahí de toda tu trayectoria profesional, pues has participado en varias iniciativas y varios proyectos. No sé si nos quisieras, pues decir cuál es el último proyecto que te quita, pues, un poco el sueño en estos días, para pues, más o menos sepamos en lo que va, ¿no? Pues la verdad es que todo lo de la cuarentena se ha frenado, no el desarrollo de proyectos, pero sí la iniciativa de nuevos proyectos. Como no tenemos ese contacto, no existe esa plática y esa motivación para sacar nuevas ideas. Entonces, hemos estado continuando con los proyectos que se tenían antes de la cuarentena y, por ejemplo, de los más interesantes que han surgido, es que estamos tratando de desarrollar un algoritmo, digamos, computacionalmente más ligero para detectar fallas en turborreactores. Lo estás operando y puede que tu compresor empiece a ensuciarse, degradarse o pueda verse afectado por las condiciones atmosféricas. Y esto te va a afectar, pues, lo que viene siendo el perfil aerodinámico equivalente. Esto puede pasar también en la turbina y también dependiendo de las condiciones, el compresor se puede llegar a desplomar. En el caso de la cámara de combustión, lo que hace la atomización de la combustión es un mecanismo que también requiere mucho mantenimiento, entonces hay que estar monitoreando constantemente. Entonces lo que buscamos nosotros es desarrollar un algoritmo que te pueda decir, ¿sabes qué? Estaba operando así tu aeronave, este componente ya está empezando a fallar o ya está empezando a caer su desempeño, necesita algún mantenimiento, necesita un reemplazo, ese tipo de situaciones. Si tú ves el panorama general ahorita de mantenimiento, se hacen con rutinas de tiempo. O sea, dale una limpieza cada cierto tiempo, cámbialo cada cierto tiempo y cada cierto tiempo desensambla todo el motor y vuelve a ensamblar. Entonces, aquí el cambio por el panorama actual es que ahora los sistemas de mantenimiento se van a hacer respecto a cómo se está comportando el motor, no con el tiempo que ha pasado. Y es muy sencillo de ver. No es lo mismo que yo opere un motor aquí en Nuevo León, que tal vez en Arabia, donde pudiera a la hora del despegue del aterrizaje ingerir alguna especie de partículas como arena, o cerca de la playa, donde el ambiente corrosivo que está en la atmósfera pueda afectar también los componentes internos. Entonces, es muy fácil entender por qué es importante considerar el mantenimiento respecto al desempeño y el estado actual del motor, o sea, su salud, y no respecto al tiempo que ha estado operando. Entonces, ese es uno de los proyectos que últimamente salieron, lo estaba manejando una estudiante de laboratorio que ahorita se acaba de titular y obtuvo buenos resultados. Entonces, estamos esperando publicarlo pronto. Básicamente, pues el motor te va a estar diciendo qué le duele, ¿no? En lugar Exactamente.
tener visitas rutinarias, así como nosotros lo haríamos con el médico en el momento que el motor empiece a presentar alguna falla o que alguno de los componentes no esté rindiendo como debería, aunque sea muy ligeramente, ahí puede venir el cambio y pues eso significaría un ahorro de dinero, ¿no? En ese sentido. Sí, exactamente. Lo importante es el ahorro de dinero en dos aspectos. O sea, si tu compresor está empezando a deteriorarse y tú no te das cuenta, te va a consumir más combustible el turboreactor en general para operar. Y también es un ahorro económico el no tener que estarle dando mantenimiento tan frecuentemente. Y bueno, también en un aspecto muy importante, pues si te evitas accidentes, también es un ahorro económico muy grande y de la seguridad de las personas. Claro, en una clase que tuve durante la carrera en la parte de esta, estábamos estudiando en una turbina, un álabe de esta turbina y estábamos viendo cuándo ponía a tener una falla catastrófica teniendo una pequeña fractura como de unas, no sé, 6 micras, ¿no? Y la verdad es que ahí alcanzamos a obtener el cálculo después de algunos modelados en elemento finito, que eran como 6, 7 bolos, pero pues básicamente se iba a arrancar completo ese álabe y iba a provocar un increíble accidente pues, en la parte de la turbina, que sabemos que alcanza RPMs grandísimas y aquí puede haber un accidente enorme, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante esto que comentas, todo este control que igual, como dices, puede llegar a salvar vidas en sí. Exactamente, o sea, generalmente si tú analizas todas las variables termodinámicas, en ese caso particular que mencionas tú, muy probablemente no lo llegues a ver, pero ya ves que la fractura va a afectar un poco la geometría del ala, por cuestiones exageradamente pequeñas, pero eso se refleja en las vibraciones. Como va a muy altas revoluciones, entonces a la hora de analizar vibraciones también te puede decir de que, oye, sabes que algo está mal, dale una revisión. Y esas fallas catastróficas, pues es algo fundamental para la aeronáutica. Y este proyecto como tal, digamos, ¿funciona con un modelo de turborreactor específico o es un modelo general? Fíjate que lo innovador es que es otra metodología que funciona con datos, no funciona con un modelo. Básicamente tienes tus datos de operación y dices, ¿sabes qué? Este conjunto de datos son mis datos de operación buenos, o sea, este es un modelo, esta es una operación saludable. Lo que hace el algoritmo es sacar una especie de huella digital que dice, ah, mira, ¿sabes qué? En este espacio matemático, así se ven tus datos sanos. Y cuando tu motor se empieza a degradar, cuando empieza a tener problemas de eficiencia, este espacio matemático se empieza a distorsionar. Y conforme se vaya distorsionando, el algoritmo nos va diciendo, ¿sabes qué? Esta distorsión corresponde a una falla en este componente por tal eficiencia. Entonces, lo interesante es que ya no necesitas tener un modelo matemático para poder operar. En este caso en particular, muchas veces siguen siendo muy importantes los modelos, pero al menos para detectar todo lo de la salud del motor ya no son tan necesarios. Ok, correcto. Mi pregunta va porque, digamos, hay modelos pues, de turborreactores, llámese el mismo jet, un shaft, un fan que ya son más antiguos, entonces puede ser que traigan muchísimo más piezas de lo que trae uno moderno, ¿no? Estuvimos en un proyecto de hacer el cambio de inyección de combustible de la parte neumática a uno controlado electrónicamente, entonces ahí reducirías muchísimo las piezas que tiene, entonces digamos, como tú comentas, el espacio matemático se modificaría entre los dos tipos de motores, pero pues básicamente sí te podría indicar exactamente dónde está la falla, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, era parte de la motivación del proyecto. Estaba mencionando que todo lo que involucra a la industria de la propulsión está cambiando muy, muy rápido. Entonces, salen nuevos motores, por ejemplo, también están saliendo los nuevos motores con una configuración de Open Fan, que básicamente el fan está fuera del motor, entonces muchas veces sacar el modelo matemático no te va a dar tiempo o te vas a sentir muy presionado para sacar un modelo matemático preciso. Entonces, el trabajar con datos te permite, digamos, ponerlo a operar sabiendo que va a operar de manera segura porque tienes este algoritmo que te va a detectar fallas sin la necesidad de esperarte a tener un modelo matemático. Porque el modelo matemático te va a servir para cosas después, pero al menos ya puedes saber que tu motor va a operar de una manera segura con estas normas.
Sí, claro, y como comentas, realmente sacar un modelo matemático específico para alguna situación te puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué más querríamos los aeronáuticos que tuviéramos una ecuación que la pudiéramos adaptar a cada situación? Pero en realidad es que tomas cada caso por separado, ¿no? Entonces, eh, sí puede ser un poco más versátil hacer esto. Digo, retomando el ejemplo de la turbina, por ejemplo, nuestro maestro, digamos, nos dio 3 días y nos dijo, pues es que en el mundo de la aeronáutica lo tienes que hacer así, porque tener un avión abajo significa dinero, ¿no? Entonces, pero también tienes que tenerlo seguro de que va a estar seguro para ser utilizado, como comentas, tiene que pasar todos estos modelos de calidad y pues, seguridad más que nada. Sí, y en el caso que yo te menciono de que el tiempo es fundamental y que muchas veces se apresuran las cosas y se lanzan aunque no estén del todo bien hechas, ha habido muchos casos. La verdad, no recuerdo qué compañía aérea fue, o sea, ahorita no lo tengo en mente, Igual para no quemarlos, ¿no? sí también, pero sí recuerdo que es un caso que ocurrió, si no es en este año o a lo mucho el año pasado, donde se hizo la modificación a una aeronave y se cambió por otro motor. El motor tenía dimensiones un poquito diferentes. Entonces se tuvo que poner un poquito más abajo del ala. ¿Sí? Para poderlo echar a volar, obviamente tenían que cumplir con las certificaciones que establece la FAA. Pero se apuró todo esto y se saltó toda la parte de cómo iba a afectar este gap en la dinámica de tu aeronave. Entonces, el algoritmo de control no estaba calibrado para considerar esas condiciones. Y lo que causó es que, si mal recuerdo, fueron 2 o 3 vuelos que cayeron en picada. O sea, fueron accidentes fatales que se causaron en parte por apurar las cosas y en otra parte por no tener alguna herramienta rápida que te diga, ¿sabes qué? Tal vez no es óptimo, tal vez no da la mejor solución. Tal vez puedo decir, tu compresor está cayendo en una eficiencia del 5.33%, pero sí te puede decir, esta parte está fallando, necesito revisar. Tener esas herramientas rápidas es importante, al menos como una orientación de diagnóstico, tal vez no como un diagnóstico final. Pero sí, es definitivo que en la aeronáutica muchas veces se apresuran las cosas por cuestiones económicas. Sí, claro que sí, pues al final de cuentas es lo que termina pagando la investigación, ¿no? Y como tal, pero pues sí, hay que tenernos a hacer las cosas lo más seguro posibles. Sí, exactamente. Y de hecho es lo que me comentaba también Juan Carlos, también depende mucho de qué modelo utilizas para evaluar tus controles. No todos son compatibles y no todos te van a dar la misma seguridad que tú necesitas para operar. Es lo que le comentaba el caso de la diferencia entre los vuelos comerciales y los vuelos de lo que últimamente está creciendo como aeronaves autónomas. Si se trataran como iguales, entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Si quiero diseñar mi control, utilizo una simplificación lineal, o sea, una función de transferencia de X orden. Pero estas son válidas en un rango de operación. Y lo característico es que las aeronaves comerciales, pues, vuelan la mayor parte del tiempo en vuelo recto nivelado, con condiciones casi invariantes, o sea, varía poco. Es una aproximación aceptable, pero si tú lo comparas con un UAV que tiene que hacer maniobras, que tiene que evadir obstáculos, que tiene que despegar y aterrizar constantemente, más con nuevos prototipos que, aparte de todo eso, hacer una transición de despegue vertical a vuelo horizontal, toda esa combinación de factores te demanda que tus modelos de propulsión sean los adecuados para estas aeronaves, porque si las tratas como iguales van a chocar o va a haber un accidente. Entonces es algo muy importante que hay que considerar. Las demandas de la industria de logística y de la industria aeronáutica civil son muy diferentes en ese aspecto. Ya que tocas ese tema, Francisco, ¿cuál crees tú que hoy sea la tendencia de la industria aeronáutica en México, bajo tu perspectiva? En México, yo creo, o al menos en lo que he visto, es que estamos tratando de seguir los pasos de otras naciones que están tratando de integrar las aeronaves autónomas en condiciones de entrega de paquetes y todo eso, pero la verdad es que siento que en gran parte hay una especie de sensación de miedo o de escepticismo, que no se quiere integrar esas tecnologías por desconfianza.
Y es algo que he visto en muchos casos. O sea, la industria mexicana muchas veces tiene miedo a la innovación, cuando en otras partes del mundo se le dedica mucho a la investigación para estar a la vanguardia. Entonces, generalmente nosotros esperamos a ver que a alguien más ya le funcionó para empezar a implementar nosotros. Es importante muchas veces, digamos, aventarse y dar ese paso adelante. Muchas veces tenemos que tratar de ser el ejemplo, pero al menos lo que veo ahorita en la industria es que están jugando a la segura, diría yo. Ya que tocas ese tema de jugar la segura, mira, hay una pequeña anécdota que nos comentaba un maestro que tuve de química acerca de un modelo que, no sé, hacía una revisión de imágenes, revisaba píxel por píxel como lo que hace MATLAB, y comentaba que para su doctorado o algo así, su tesis de doctorado, tenía que hacer esta revisión, pero como tal no existía el modelo en México, ¿no? Entonces se mandaba a hacer con un laboratorista y este laboratorista tomaba pues, varios, inclusive meses, me parece. Entonces él dijo, oye, ¿qué tal? Comentó con su asesor de tesis, ¿qué tal si yo me lanzo a hacer un modelo con MATLAB para hacer toda esta revisión y que la pueda tener, no sé, en lugar de meses, en días, ¿no? Y su asesor le dijo, ah, pues si lo puedes hacer, pues lo haces, ¿no? Y ya lo revisamos. Él se lanzó a hacerlo, le tomaron, digamos, 6 meses, 7 meses, y cuando regresa con su asesor, le comenta que ya lo tiene, se ven algunos resultados muy, muy buenos, como hablas tú de la precisión y la exactitud, se checan modelos antes, se checa el mismo modelo del laboratorista que lo revisaba y todo eso, y pues son bastante buenos los resultados que se tenían. Pero el asesor dice que no puede aceptarlo porque es algo que en realidad él no entiende cómo se hizo y como que no planteaba dar el tiempo para entenderlo, ¿sabes? O sea, como tú comentas, irse a la segura, ¿no? Si yo ya sé que mi laboratorista se va a tomar un mes, pero me va a dar resultados buenos, pues vamos a seguir con eso. No sé si tú a lo largo de tu carrera, de que has desarrollado diferentes tecnologías y modelos tan avanzados, como lo pueden ser en turboreactores y todos estos chequeos, te has topado con algún tipo de paredes así. Pues al menos en lo que viene siendo trabajos con industria o colaboraciones, sí he visto cosas por el estilo. Por ejemplo, una vez en una consultoría me estaban pidiendo que desarrollara un conjunto de redes neuronales que me describieran el comportamiento de una maquinaria, solamente para no especificar, bajo ciertas condiciones de operación y bajo ciertas variables. Y lo que yo les comentaba es que, pues sí, o sea, una red neuronal te va a dar lo que estás pidiendo, pero involucra un costo computacional más alto, involucra una programación diferente. Tú puedes usar este otro tipo de algoritmos que tal vez no has escuchado tanto de ellos, pero yo te estoy diciendo, porque tengo la expertise en eso, que van a funcionar igual, pero van a ser más eficientes en cuanto a una carga computacional. Y no está ese escepticismo, o sea, igual me pidieron las redes neuronales, pues, o sea, las entregué como las pedían, les dieron buenos resultados, pero tuvieron que integrar pues todo un nuevo tipo de cómputo en esas maquinarias, cuando no era un paso necesario. ¿Y qué consejo nos podrías dar para, pues, nivelar o simplemente, pues, sobrepasar el irte a la segura, ¿no? Es que es lo que les comentaba ahorita, todo la seguridad en la aeronáutica es un factor extremadamente importante, pero tampoco hay que tenerle miedo a innovar. Entonces, es lo mismo de siempre. Yo tengo algo que yo estoy diciendo, sabes que esto te va a cambiar la aeronáutica, esto te va a servir mucho. ¿Qué haces? Bueno, sabes qué, déjame lo pruebo primero. Déjame, estoy seguro de que lo que tú me estás diciendo va a funcionar. Tal vez no, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Cambia este control y toda tu flota de aeronaves ahora va a operar con este control y hay algún problema, en ese caso, pues la responsabilidad va a ser de ambos. Porque tal vez yo no estaba tan seguro y tú no validaste lo que te estoy diciendo. Es importante que cuando se hace un avance, se valide bajo todas las métricas posibles o todas las métricas necesarias para asegurar de que los resultados que están obteniendo son ciertos. De hecho, por eso yo tiendo a ser tan estricto con el modelado. Cuando hago el modelado, mucha gente compara los resultados de su modelo con un subconjunto de datos con los de identificación. Vaya, ya hago una prueba, mi prueba consiste en arrancar mi motor y frenarlo. Entonces, cuando lo valido,
¿Qué voy a hacer? Pues arranco el motor y lo freno. Pero ¿qué pasa si tu aeronave o tu carro, lo que sea, va a operar en condiciones diferentes a las que ya la probaste? ¿Cómo sabes que tu modelo va a operar bien en otras condiciones? O que tu modelo es capaz de extrapolar la exactitud a otras condiciones que tú no has probado. Ya en pocas palabras es cómo sabes que tu modelo representa tu proceso y no tus datos. Entonces lo que hacemos nosotros en el laboratorio es, cuando identificamos un proceso, tratar de hacer pruebas sencillas. Un arranque, un freno, otro arranque, otro freno en diferentes rangos de amplitud. Y cuando se valida, lo que tratamos de hacer nosotros es simular una trayectoria de vuelo. Arranca, hace maniobras, frena, aterriza, arranca más por un motivo. Entonces, cuando se valida, es un conjunto de datos que tiene una cantidad de información bastante grande. Y aparte de eso, hacemos otra prueba en particular, cuando es posible, cuando es seguro hacerla, que es un barrido de frecuencia. Experimentalmente empezamos a meter al proceso señales senoidales y vemos cómo se va comportando las diferentes frecuencias. Y estos dos son solamente para validar, para estar seguros de que nosotros capturamos la información del motor y no solamente estamos replicando los datos que nos llegaron. Entonces, ese es un ejemplo de cómo saber que tu innovación es segura, pues sabes que puede funcionar aunque sea en condiciones ajenas a donde tú esperabas que funcionara, que es robusto. Oye, Francisco, y dentro de este tema, digo, estabas platicando un poco con Juan Carlos antes de que pudiera entrar a la reunión. Estaban hablando de de los diferentes papers que has podido desarrollar, todos los estudios que has podido publicar. Y yo me preguntaba, ¿cuál sería? Porque también alcancé a escuchar una parte de la conversación donde comentabas de un paper que te han estado rechazando, me parece que desde que estás en licenciatura, que ya tiene un tiempo de esto. Y me preguntaba, ¿cuál es el proceso o mínimo, cuál es tu proceso, digamos, para tomar una problemática y convertirla en una publicación? Ok. Bueno, primero que nada, el paper, o sea, no, lo estaba empezando a trabajar en licenciatura y me tomó 5 años terminar la investigación, ya incluyendo las reacciones. Entonces, es un paper problemático en el sentido de que como abarca varios campos de investigación, no sabemos, o las revistas no saben cómo recibirlo. Porque si te lo mando a algo que es de propulsión, me dices, ¿sabes qué? Yo siento que el aporte está más en el aspecto de control. Si te lo mando a uno de control, me dicen, ¿sabes qué? El aporte está en cómo va a cambiar la aeronáutica. Si lo mando a una revista de aeronáutica, nos dicen, ¿sabes qué? El aporte está en propulsión. Entonces estamos batallando con eso, simplemente en cómo vender la idea y el aporte. Pero en cuanto a cómo se toma la problemática, es algo complejo porque es como la víbora que se come la cola. O sea, el problema parte de la industria o de la sociedad. Entonces tú como investigador tratas de resolverlo, pero para conocer el problema ya tienes que estar dentro de la industria o conocer los problemas de la sociedad. ¿Y cómo llegas a conocer esos problemas? Pues dándoles servicios. Y les llegas a dar servicios siendo investigador. Entonces es un ciclo. Lo importante es entrar en ese ciclo. Y una vez que estás dentro, tú puedes tener la capacidad de identificar problemas. Este caso en particular o este artículo en particular identifica la problemática justamente de cómo tratar los modelos en aeronaves autónomas, los modelos de propulsión en particular. Ahorita lo que le comentaba a Juan Carlos es que generalmente se usan 3 tipos de modelos en aeronaves tradicionales o en aeronaves operadas. Están los modelos termodinámicos, que son muy buenos para diseñar, son muy buenos para evaluar la salud del motor a largo plazo, pero si tú quieres diseñar control con ellos, los modelos termodinámicos capturan componentes dinámicos y que aparte son manejables, son escasos. Entonces, generalmente los modelos termodinámicos son imprácticos si tú quieres o si tu objetivo es desarrollar la autonomía de tu turborreactor. En otro caso, se utilizan las aproximaciones lineales, que es lo que les comenté ahorita, que son muy buenas para aeronaves tradicionales, se usan mucho. Pero si tú quieres utilizarlo en aeronaves no tripuladas, pues van a hacer maniobras y muy probablemente la aeronave va a operar fuera de los límites de la aproximación de tu modelo.
Entonces ya combinando estas dos cosas puedes ver que se necesitan modelos computacionalmente manejables y no lineales. Entonces, al menos en el aspecto de no lineal, tienes las redes neuronales, que en el aspecto de modelado, porque las redes neuronales son excelentes para clasificar, pero esto es una labor totalmente diferente, esto es modelado. En el aspecto de modelado, lo que hacen las redes, al menos en lo que yo he visto, es tratar de imitar datos. No necesariamente sacar información del proceso, sino imitar los datos con los que tú lo estás alimentando. Entonces, cuando tú la quieres validar, si extrapolas o sales de tus datos, si operas en otras condiciones, tienen que tener problemas. Ese es el punto 1. El punto 2 es que si tú las quieres integrar en una computadora de vuelo, son pesadas computacionalmente, entonces te va a ocupar gran parte de la memoria que tienes. Así que o escatimas esa memoria en otros procesos, que imagínate que yo por querer que mi motor opere bien, le quito seguridad a los controles de vuelo, de orientación o de velocidad. No tendría caso, porque al final de cuentas todo es un conjunto, tengo que balancear. O pongo una computadora de vuelo más grande, pero muy probablemente va a tener mayor consumo de energía, mayor consumo de batería, entonces es otra desventaja. Y al final de cuentas, si yo quiero que mi turborreactor o que mi nueva aeronave con este modelo de propulsión y con este control opere ya en condiciones generales, ¿qué tengo que hacer yo? La tengo que certificar. Y la mayoría de las certificaciones, incluyendo las certificaciones de la NASA para evaluar los controles de vuelo, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, varias agencias europeas, están especificadas en márgenes de fase y márgenes de ganancia, que son criterios clásicos para evaluar controles. El problema es que las redes neuronales no son compatibles con estas métricas de evaluación. Entonces, si tú me presentas un control que lo diseñaste con redes neuronales y el modelo son solamente redes neuronales, no lo vas a poder validar. Entonces, ya vas a ver en la frontera de las certificaciones, o un paso antes de poder operar tu aeronave comercialmente. Son cosas que hay que considerar a la hora de elaborar los modelos. Y más o menos esa es la secuencia que se sigue para elaborar un artículo que resuelve una problemática. Veo la problemática, veo que existe, por qué no se ha solucionado y qué se necesita. Entonces, en ese artículo lo que se planteó fue un nuevo esquema de modelado de turborreactores que resulta en modelos que son manejables, que te permite utilizar herramientas de diseño de controladores clásicos, no lineales, y compatibles con los criterios de certificación. Entonces es lo que se tiene que tomar en cuenta, lo que se tiene que buscar en un artículo, que de manera clara resuelva la problemática. Oye, pues me parece muy interesante pues toda tu historia, Francisco. Y la verdad yo creo que para esta parte de la ciencia, pues la investigación es fundamental. ¿Cuándo te diste cuenta tú que eso era tu rollo? O sea, en qué parte de tu vida o en qué momento de la carrera o la maestría dijiste, ¿sabes qué? Pues yo voy para esto y cueste lo que cueste, ¿sabes? Fíjate que no, está difícil, o sea, fue una coincidencia al final de cuentas. Cuando yo me inscribí en la licenciatura, yo no sabía qué quería estudiar. Entonces, o sea, ¿para qué te dicen que estudies? ¿Para qué es un trabajo? Pues te dicen que es para sacar dinero, que es lo que importa, ¿no? Entonces, no sé, 15 minutos antes del examen de admisión, me metí a Google y busqué de qué ver. No, perdón, no del examen, del registro de la carrera. Me metí a Google y busqué, no, pues, ¿qué carreras pagan más en México? No, la primera era petroquímica, que no sé qué es eso, ni hay aquí, entonces tampoco quería moverme mucho. La segunda, no me acuerdo cuál era, y la tercera era aeronáutica. Y vi que estaba aquí. Y dije, pues de aquí soy. Y ya me metí a aeronáutica, estuve estudiando hasta quinto semestre, una carrera que realmente no me llamaba la atención. O sea, la cursaba porque, digamos, lo veía como algo que tenía que hacer, pero no por gusto. Y en quinto semestre me enteré que en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas estaba la carrera de seguridad informática, que esa siempre me llamó mucho la atención. Y ahí fue donde empecé a considerar, me cambio de carrera o me quedo donde estoy. Y estaba considerando muy fuertemente cambiarme de carrera. Pero en eso
pasaron dos cosas. Primero, se me atraviesa un profesor, así de la nada. Yo llevaba aerodinámica en ese semestre, se me atraviesa y me dice, oye, tengo un motor en el laboratorio, un turborreactor. ¿No quieres ir a prenderlo un rato y ver si te llama la atención? Como yo no tenía nada que hacer, le dije, pues bueno, está bien. Ya nos pusimos de acuerdo y no me llamó la atención. O sea, a final de cuentas, tú ves un turborreactor y verlo no tiene nada de atractivo. O sea, no ves partes moviéndose, solamente es una cosa que huele feo y hace ruido. Desde un aspecto solamente visual. Ya después me enseñó los datos y me dijo, no, mira, capturamos este conjunto de datos con estas variables. Y tú yo de acá, bueno, ¿no? O sea, pues padre la experiencia. Y después vi la película de Iron Man. No creas que me gustó el traje. Pues yo no soy de esos que se creen Iron Man. Pero hay una escena donde saca una especie de como drones, pero no de los cuadrotores, sino aeronaves pequeñas no tripuladas con un cohete atrás que estaban siguiendo un objetivo. Y dije, oye, pues eso se ve interesante, yo creo que yo puedo hacer eso, ¿no? Ya fui con él y le pregunté, oye, no, pues o sea, las aeronaves tripuladas, ¿qué hacen cuando siguen objetivos? No, pues miden dónde está su objetivo, lo identifican con algún instrumento, definen una trayectoria y van regulando muchas variables, o sea, las superficies de control, el empuje y todo eso para hacer que llegue. Y ya le dije, no, pues como que me llama la atención lograr eso, lograr la autonomía en los sistemas de propulsión. Y ahí, más que gusto, fue intriga. Dije, yo quiero lograr esto. Y pensé, yo puedo lograr esto. Entonces, ese fue el inicio de mi carrera, o sea, fue un par de coincidencias. Que llegó un profesor, me invitó, no sé por qué particularmente a mí, o sea, nada más fui yo a esas pruebas. Yo y otro de sus becarios. Y ahí fue el inicio, digamos, que de esta trayectoria. Y es una trayectoria que ha tenido sus altibajos, definitivamente. O sea, a veces es muy difícil, a veces es muy gratificante, pero supongo que es algo que cualquier persona vive a lo largo de su vida. En cualquier trabajo hay rachas complicadas, hay rachas de satisfacción, entonces es bastante interesante. Ya a lo largo de la maestría le empecé a encontrar un gusto ya más profundo. Ese sentido de satisfacción que me otorgaba el saber que estaba logrando algo, estaba innovando en algún aspecto. Claro, oye, y por la parte de exactamente lo mismo, ¿no? De tu proceso de enriquecimiento profesional por la parte de investigación y contribución a la ciencia, ¿cómo podrías tú ver o contrastar, ¿no? El primer recurso paper que publicaste al último, ¿no? Así como dar un super contraste y pues comentar un poco de los pasos a seguir, ¿no? Brevemente para la audiencia que a lo mejor pues nunca ha tenido ese acercamiento. Pues mira, ahorita o sea, te hubiera dado una respuesta anteriormente, pero ahorita con la última pregunta que me hiciste de cómo decidí esto, y cuando me preguntó Luis que cómo identificabas una problemática, y yo te dije que tenías que estar adentro del círculo, de ese círculo de investigación e industria para conocer las problemáticas. Cuando tú logras tu primer paper, no conoces la industria, porque todavía no tienes esa experiencia. Entonces realmente ahí, ¿quién te puede decir si tu idea está correcta o no? Definitivamente necesitas acercarte con un asesor, porque el asesor, su labor es justamente conocer las necesidades de la industria. O sea, si es un investigador, tiene que saber qué investigar. Entonces, él puede orientarte y decir, ¿sabes qué? O sea, tú quieres hacer esto, está esta problemática y la puedes atacar de estas maneras. Si te llama la atención, pues adelante. Pues esa es la labor que yo opino que es de un asesor en cuanto a investigación. Y cuando elaboré mi primer paper, fue lo que me comentó mi asesor. O sea, el proyecto que publicamos en ese paper es un proyecto de clase que se ponía todos los semestres en maestría, en la materia de control, que era lograr experimentalmente el control de un prototipo de aeronave que solamente se movía en cabecera. Y el problema era que por X, Y o Z factores, casi nadie lo lograba experimentalmente y solamente otorgaban resultados teóricos. O sea, tal vez un equipo era muy bueno en control, pero a la hora de querer implementarlo no tenían los conocimientos técnicos
Otro equipo tal vez diseñó muy bien la plataforma, les quedó muy bien la instrumentación, pero no tenían sus conocimientos de control. O también el intermedio, de que no sabían cómo sacar el modelo para hacer el control. Tenían los conocimientos técnicos, tenían los conocimientos de control, pero no sabían modelar. Entonces, a nosotros, sí, a mi equipo, o sea, no solamente a mí, a mi equipo, no salían esos tres aspectos. Sí logramos llegar a resultados experimentales. Y lo que nos comentó él es que la parte interesante era cómo hemos reportado todo el proceso y todo el camino que había que seguir para llegar a una plataforma que te pudiera otorgar resultados experimentales en la que tú no batallaras mucho para cambiar diferentes tipos de controles, porque lo hicimos en una interfaz gráfica en MATLAB. Entonces nos dijo, ¿sabes qué? Esto me parece que vale la pena ser publicado por esto, esto y esto. Y a partir de ahí nosotros nos encargamos de elaborar la introducción, de presentar resultados y todo eso. Pero definitivamente, si estás en tu primer paper, el rol más importante lo va a tener el asesor, porque él conoce lo que hace falta. Él lleva más experiencia, o sea, no solamente investigando, sino conociendo las necesidades de esa rama. Cuando vas avanzando, es definitivamente muy importante que si tú quieres formar tu propio camino de investigación, pues tengas tu propio criterio, conozcas tu camino. O sea, yo trabajo en esta industria y sé que esta industria necesita esto, esto y esto porque he trabajado ahí, he visto que lo necesitan. Entonces es importante que tú formes esa trayectoria, que no solamente estés siguiendo los pasos de alguien más. Entonces ya cuando empiezas a elaborar otro tipo de papers, que digamos que son más personales, tú tienes que proponer las ideas. Yo creo que ese es el paso que distingue los primeros papers de cuando ya estás formando tu papel como investigador. Y de hecho es muy diferente si comparas el primer paper que publiqué con el que estoy publicando ahora. El primer paper que publiqué era control de una aeronave en cabeceo. Y el de ahora es un paper muy específico que te dice, ¿sabes qué? Necesitamos un modelo que me permita desarrollar un buen sistema de control en los sistemas de propulsión de este conjunto de aeronaves. Pero está orientado a propulsión, ya no es tanto control ni aeronaves. O sea, es otra problemática que surgió conociendo el área. Pero en este caso la propuesta sí era mía, o sea, es importante formar cada quien su línea de investigación. Esa es la diferencia fundamental entre los primeros y los segundos papers. Bueno, no sé cuántos. Oye, Francisco, bueno, primero una pregunta rápida respecto a papers. Normalmente algo que escribes es para siempre, ¿no? O sea, la opinión que vas a poner no va a cambiar. Eh, Pensándolo así, teniendo varias publicaciones, en algún momento, digamos que tienes algo parecido a una cruda de alguno de los papers que hayas hecho, donde dices como, chin, esto lo tenía que haber hecho de esta manera, o esto lo pudo haber hecho de diferente manera, o tal vez agregar esto para que quedara bien, o simplemente pues es lo que tienes en el momento y, pues hay que sacar el trabajo, ¿no? Porque hay veces que no tenemos que tenerlo tanto tiempo estancado porque si no, no termina saliendo. Ya, entonces, la pregunta es más, o sea, ¿cómo se maneja esa problemática, esa situación? Sí, respecto a que va a ser algo que se va a quedar pues plasmado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes cuando uno ya está listo o si en algún momento te hayas arrepentido de alguno, de que no estuviera completo y que haya salido o... No, fíjate que no me he arrepentido de alguno, ni que he estado incompleto, porque tú sabes que está completo cuando llegas a los resultados que tú propusiste para resolver la problemática. Entonces, no es muy complicado saber cuando uno está completo porque tú tienes tu meta. Pero, por ejemplo, sí me ha tocado llegar a ver papers que son, no sé, modelado de tal, parte A, luego modelado de tal, parte B. Como que los autores pensaron que había alguna especie de añadido que le añadía valor a su paper. Ese es un caso, muchas veces otros parten la investigación en cachitos para publicar más papers, que ya es criterio de cada quien si lo hace o no. Pero principalmente en ese aspecto, yo lo que sí he sentido es, estoy innovando. Entonces, lo complicado de innovar es que yo no le puedo preguntar a alguien más si estoy en lo correcto o no.
yo tengo que estar seguro que lo que hice está bien. Entonces, por eso soy muy crítico en mis validaciones, porque uno como investigador vive con miedo de publicar algo, llevar todo el proceso que involucra publicar un paper y que al final de cuentas hay algo que esté malo, de un error. Porque sí es pues un tema relativamente delicado. Para eso también los papers van por un proceso de revisión, lo revisan 2 o 3 personas en un aspecto técnico, en un aspecto de contenido, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Puede esto ser un error, o esto está bien, esto está mal, te dan como que un review, y estas personas que lo revisan son gente del área, pero aún así se les puede llegar a pasar por alto. Entonces, lo más importante para mí es revisar las cosas varias veces para que estés totalmente seguro de que tus resultados son correctos, que el camino que tomaste es correcto, y a reportar, o sea, escribir. Si en dado caso, si llegas a, después, no sé, medio año después, descubriste algo en tus experimentos que dices, ¿sabes qué? Esto es un buen añadido, pues lo puedes empezar a trabajar más y hacer otra investigación de eso que diga, ¿sabes qué? Hay una mejora para este modelo, hay una mejora para esta aplicación, si sigues este camino. Porque la ciencia es un continuo, nunca está terminada. Entonces, si tú publicas algo que tú crees que está excelente, puede que llegue alguien más y diga, oye, ¿sabes qué bien trabajado esta persona? Pero yo conozco este otro conjunto de herramientas que satisfacen aquí mejor esta aplicación y lo vamos a hacer así y vamos a mejorar lo que hizo esta persona. O sea, es una mejora continua. Entonces, no hay que tenerle miedo a que tu trabajo quede, entre comillas, incompleto, siempre y cuando llegues al resultado que buscabas, porque si no eres tú, alguien más lo va a mejorar. Y al final, en esta parte, ¿crees tú que el equipo sea clave o sea más importante lo que se está investigando? ¿Sabes? O sea, en estas dos vertientes sería, ¿es más importante el equipo con el que lo trabajas o lo que se está investigando? ¿Con equipo te refieres a equipo técnico o capital humano? O sea, tu equipo de trabajo o tus No, herramientas. me refiero al capital humano, sí, o sea, a todos los colaboradores que forman parte, pues, de la investigación. Fíjate que, dejando de lado mi opinión, o sea, hay diferentes perspectivas. Hay investigadores que son muy cerrados, que dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo en esto, no me interesa colaborar. Y para mí mi tema de investigación es este, entonces yo no voy a trabajar en esto. Hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? La ciencia es interdisciplinaria, entonces hay que colaborar, porque si ves un problema solamente desde un punto de vista va a quedar incompleto. Ya en caso mío, o sea, ambas perspectivas tienen sus argumentos en contra y a favor, y realmente está complicado definir quién está bien y quién está mal. En mi opinión, es muy importante colaborar, porque muchas veces podemos llegar a atacar problemas que tal vez desde nuestro punto de vista no son un problema o están así por algún motivo. Es muy importante que cuando se ve alguna problemática se pueda ver desde diferentes puntos de vista. Entonces, en este caso, el equipo juega un papel importante. Te voy a dar un ejemplo. O sea, imagínate que yo tengo que desarrollar un algoritmo para X tarea. Yo, que soy de control, quiero proponer un control, porque es lo que sé hacer. Pero tal vez llega otra persona de programación, de inteligencia artificial, y te dice, ¿sabes qué? Tal vez el control no es lo más adecuado para esta tarea, sino este algoritmo que se está utilizando recientemente. Vamos a tratar de ver qué también queda. Los pruebas los dos, evalúas y dices, ¿sabes qué? A lo mejor tú tenías razón, a lo mejor yo tenía razón, pero a final de cuentas, independientemente de quién tenía razón, se llevó el mejor resultado que el que se lo hubieras trabajado solo. Entonces, yo por eso pienso que es importante mantener una labor interdisciplinaria. O sea, el equipo importa mucho, aparte de tus capacidades individuales. Sí, yo también creo que en esa parte, ¿no? O sea, enriquecer siempre va a ser mejor hasta, ya sabes, ¿no? En un pastel o en una carne asada siempre hay que la salsa de la abuela, no sé qué, ¿no? Entonces yo también creo que, pues, sumar aporta muchísimo. Para poder saber un poco bueno, para dar conclusiones de esta plática, ¿crees tú que, que las tendencias de México, como comentabas al inicio, puedan formar, más bien, ¿qué crees que es lo que falta para que México pueda formar tendencia
pues, en el sistema aeronáutico, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que para ti falta como sociedad o organismos o algo así para poder, pues, empezar a llegar a ese punto, pues, de innovación o tendencia, ¿sabes? Global. La verdad, digo, tal vez sea muy simplista, pero lo que realmente pienso yo, que es lo que va a definir ese parteaguas entre si México está a la vanguardia y no, es echarle ganas. Es todo. Porque actualmente, dentro de todas las restricciones que hay, que te digo que también siento que la industria tiene miedo de innovar, bla, 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 hay factores ajenos a México que también nos limitan. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, es el tratado que tiene Estados Unidos de transferencia tecnológica. Estados Unidos básicamente le dice a sus empresas, oye, ¿sabes qué? Cualquier tecnología que tú desarrolles en mi territorio, tienes prohibido exportarla a otro territorio. Entonces, por ejemplo, ponle, yo trabajo en Airbus, o sea, cualquier compañía, y yo quiero darle mantenimiento a X parte que se acaba de desarrollar en Estados Unidos. Ellos no pueden decirnos cómo dar el mantenimiento, porque entonces estaría violando este tratado. Entonces, nosotros como México tenemos que proponer nuestro propio esquema de mantenimiento para esta parte, demostrar que podemos darle mantenimiento, y de esta manera ya no es transferencia tecnológica. No nos estás dando tecnología, nos estás dando trabajo solamente. Entonces, por eso me refiero a que lo que hay que hacer es echarle ganas, porque hay que demostrar que tenemos la capacidad de hacerlo. Y eso es algo que sí me ha tocado trabajar en diferentes consultorías. O sea, lo que ellos me dicen es, ¿sabes qué? O sea, el problema que yo tengo ahorita es que yo quiero hacer este trabajo, pero no me lo pueden dar por este tratado de transferencia tecnológica. Entonces, si pudiéramos tal vez en conjunto hacer una investigación, algo que esté publicado internacionalmente, que demuestre que nosotros aquí podemos desarrollar este tipo de tecnología, no pueden llegar a esos trabajos. Eso es lo importante, o sea, esa colaboración entre la industria y la academia para desarrollar, innovar y demostrar internacionalmente que México tiene la capacidad es lo que hace falta. Si tú fueras parte de, o sea, si tú formas parte de la Secretaría y por ti fuera, digamos, tomar las decisiones económicas en esta parte del país, ¿cuál para ti sería el plan a 10 años de la industria aeroespacial? 10 años. Pues ahorita la industria en México está muy centrada, digo, desde mi punto de vista, Sí, sí. desde lo que sé, a manufactura y mantenimiento. Pero en gran medida sí tenemos parte del equipo, parte del conocimiento y el interés por empezar a trabajar en otras áreas, que viene siendo todo lo que involucra, por ejemplo, diseño o innovación. Y el problema de esto es que generalmente lo que más paga viene siendo el diseño e innovación, porque te quedas con una patente, te quedas con los derechos de la tecnología. Y cuando me refiero a más paga, no me refiero a individualmente, sino también como país. Te van a llegar más trabajos, vas a poder tener mayor inversión extranjera, porque tu país es el que está desarrollando tecnología y está exportando tecnología. O sea, si lo ves globalmente, los países más ricos no son los que generalmente dejando de lado China tal vez, no son los que se dedican a la manufactura, sino son los que se dedican a exportar tecnología. Otra vez el ejemplo está Estados Unidos. También de ejemplo creo que puedes tener a Corea. Entonces, mi plan a 10 años sería tratar de desarrollar nuevas tecnologías, lo cual involucraría definitivamente un costo de inversión grande, porque es algo que no tenemos aún. Pero si se lograra, sería definitivamente una buena inversión que va a rendir frutos a largo plazo. Entonces, es un camino que se tomaría por dos partes. Primero es ver que los recursos asignados se estén usando eficientemente, o sea, que no haya fugas y que se esté utilizando, o sea, que las personas a cargo, las personas contratadas para desarrollar cierta labor estén calificadas y que se le asigne la cantidad adecuada de recursos como para completar el objetivo que se está buscando. Eso es lo que, si yo trabajara ahí, haría. O sea,
tratar de dar ese paso y además de conservar el mantenimiento, tratar de innovar. Claro. Ya como última parte de tu opinión, que es muy, muy importante, ¿qué recomendaciones le darías a los jóvenes estudiantes que pretenden o como tú, ¿no? Vieron que la ingeniería aeroespacial es, pues, muy importante en México y genera, pues, cierta estabilidad económica? Digamos, ¿qué le recomendarías a estos jóvenes que, pues, pretenden o vieron de que, oye, como opción la ingeniería aeronáutica? A ver, ¿te refieres ya en un panorama, o sea, jóvenes están egresando, ¿no? No, jóvenes que digamos salen de la prepa y no saben cómo, o sea, no saben a qué carrera meterse y vieron esta de que ingeniería aeronáutica, ¿no? Está padre, o sea, ¿qué tip o recomendación le darías tú como, pues ya casi doctor, a ellos que apenas van a empezar pues el camino? Ya, muy bien. Definitivamente, lo que más puedo recomendar es que a lo largo de la carrera traten de aprovechar el tiempo que están en la universidad para generar más conocimientos que les van a servir después. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, pues llevé mis materias y llevé lo que estaba haciendo con un profesor, que es lo que les comenté desde quinto semestre. Pero si ves a los estudiantes que están egresando ahorita, de los que han estado trabajando conmigo, cada vez van saliendo más preparados. O sea, yo aprendí a programar en noveno semestre como aeronáutico, lo cual es relativamente tarde. O sea, ya había tenido otros proyectos anteriormente, pero realmente eran proyectos que a lo mejor buscabas en Google, lo echabas a andar y ya lo tienes. Pero aprender a programar bien o a instrumentar, yo creo que lo aprendí en noveno semestre. Sin embargo, los estudiantes que han estado egresando, los que han estado trabajando en el laboratorio, de las primeras actividades es aprender a instrumentar y aprender a programar. Y eso lo están aprendiendo entre quinto y sexto semestre. Otra diferencia es que estos estudiantes han estado saliendo pues, con participaciones en congresos, con sus propias participaciones en las investigaciones, con un conjunto de habilidades que los otros estudiantes que solamente están tomando las materias no tienen. Entonces, esta labor de aprendizaje por competencias se está volviendo bastante clara. Se está volviendo una competencia bastante activa, porque cada generación viene mejor preparada que la anterior, o hay individuos mejor preparados que los anteriores. Dado el caso de la alumna que tuve, que te comento que estuvo trabajando conmigo para desarrollar este algoritmo de mejorar los esquemas de mantenimiento, pues es algo que yo en ningún momento pensé que yo fuera a alcanzar cuando estaba en la licenciatura. Entonces, yo salí con mi título y salí con una investigación que estaba siguiendo, pero ella ya salió con un resultado. Y salió con un resultado, aparte salió sabiendo programar, sabiendo instrumentar, sabiendo analizar datos. O sea, son cosas que se van acumulando. Y si realmente entras a la carrera de ingeniería aeronáutica esperando que solamente con las materias ya tengas algo garantizado a la hora de salir, sí creo que a lo mejor van a batallar un poco en el mundo laboral. Entonces es importante tratar de formarse y aprovechar el tiempo que tienes ahí. Tratar de encontrar algo que te guste, algo que te haga sentir esa satisfacción laboral, que te haga decir, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Me siento pleno haciendo esto. Y tratar de vender la idea, o sea, decir, ¿sabes qué? Soy bueno en esto. Soy bueno en esto te va a servir para esto. Y yo valgo tanto, mi tiempo vale tanto. Es importante también valorar tu tiempo. Y a la hora de decidir los proyectos en los que trabajas, también digo, sucede, o sea, es ver en qué sector trabajas, porque sí te puede tocar alguien un poquito más abusivo que no te da el crédito que mereces. Entonces, es algo que puede llegar a pasar, que he escuchado de otros lados. Digo, lo he visto más en otras universidades, pero también es importante saber con quién trabajas. Sí, claro, como lo comentabas, ¿no? La parte del capital humano. Oye, Sí, pues es importante trabajar con alguien que cuide su capital humano y que lo valore. claro, la verdad, este es uno de los podcasts pues, muy interesantes de tu parte, de tu opinión, que pues consolida ya de muchos años. Entonces, bueno, pasaremos a la parte pues, más personal para conocerte un poco, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita para que, digamos, sepamos más de ti? Pues, la verdad,
Comida favorita, no tengo comida favorita, pero la buena siempre son las bombles. Boneless. Sí, Promoción de lunes, ¿en dónde? ¿En dónde te gusta ándale, más? en los McCarthy's. En los McCarthy's, claro, sí. Esas son buenas. Es que de hecho, en el laboratorio, cada que sale un proyecto, nos vamos todos, o sea, los estudiantes, de que a festejar, pues, relájate, ¿no? O sea, vive la vida, aprovecha lo que tienes. Y están muy buenos los bombles de ahí, están muy ricos. Y por ejemplo, ¿cuál es tu música favorita? O sea, ¿qué es lo que escuchas cuando estás así dándole al paper, pensando, o por qué no, en el coche, ¿no? Mientras vas de un lado a otro. Fíjate, me gusta mucho, vaya mucho de música, el rock, metal, la sinfónica, también acá música tipo que le llaman rock alternativo. Pues esa es la música que escucho cuando estoy tranquilo, cuando estoy de que manejando o algo así. Pero cuando estoy trabajando, no escucho música. Yo veo series. No sé por qué, pero me ayuda mucho a concentrarme, tener una serie al lado. O sea, tengo un monitor con el trabajo y otro monitor con la serie. A lo mejor no le estoy poniendo mucha atención a la serie, Sí, pero sí. me hace trabajar muy rápido, me hace pensar bastante. Oye, ¿qué serie te estás aventando últimamente? Mira, yo creo que ya me acabé Netflix. Todas. Claro. Nada, pero la que estoy viendo últimamente es una que salió de la nueva temporada de Rick and Morty. Ah, claro, sí, sí, sí. Está buena. Muy buena. También otras series, por ejemplo, la de The Mandalorian estuvo muy buena. Ujú. Ya, cualquier serie que yo pueda estar viendo que esté en español o en inglés y me mantenga la mente ahí medio distraída de lo que trabajo, está Sí, excelente. como de fondo, ¿no? Está muy padre eso, fíjate. Sí, porque me han tocado jornadas largas, o sea, a veces cuando estás trabajando se te carga mucho trabajo. Una vez me tocó estar trabajando en jornadas que eran las 7 de la mañana a las 12 de la noche, porque era un proyecto muy importante. Y la verdad no me pesó nada, porque estaba con las series, tomaba mis breaks para comer, seguía trabajando, como si estuviera viendo Netflix y tranquilo. Yo creo que si hubiera estado solamente trabajando, mantener una jornada que fue 1 o 2 semanas con esa jornada, hubiera estado feo. Y sin duda, pues, cómo está tu ambiente es muy importante, ¿no? El cómo acomodas tu oficina, la silla, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya en COVID, pues sí, la silla se volvió muy importante para eso. Definitivamente, o sea, empezó lo del COVID y ya cambié de silla 2 veces, estaba buscando la silla adecuada, pues, Ajá. trabajando a gusto. Porque sí, no, y estando encerrado te desesperas. Sí, sí, se vuelve una locura. Oye, y de esta parte, por ejemplo, de varias de las, pues, digamos, anécdotas o aventuras que has tenido en tu vida, o no aventuras, sino vivencias, ¿cuál crees tú que es algo que tú dices, cómo no lo supe antes, ¿no? Puede ser, cómo no leí este libro antes, cómo no sabía esto antes de que, era tan sencillo que, cómo no lo supe, ¿no? O sea, no sé si tengas por ahí alguna de este tipo de ejemplos para la audiencia. Está muy tonta, pero sí, o sea, sí está muy tonta, ¿no? Es que no sé qué onda. Es que a todos se nos va la onda en cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero yo sentí que fue una epifanía enorme. Ha sido el Seven, ¿no? Cualquier cafetería. Sí, sí. Ya es que te dan una tapa. Ajá, sí. La tapa tiene un agujero. Para el bote, ¿no? Bueno, que tiene un agujero así, con una curvita hacia arriba, un agujero. Yo pensaba, todo el tiempo pensé que era para menearle y para meter el popote. Hasta que me di cuenta que era para tomarle. En el hoyo. Sí. No el del centro, o sea, si vas a una cafetería son tapas que tienen el agujero hacia un lado, en una protuberancia con forma de tal vez de boca, que te lo sugiere. O sea, para ti, tú destapabas siempre el café completo para poderlo tomar. Sí, sí, o sea, Ah, quitaba la tapa y me lo tomaba. Ya, claro, sí. Y cuando me di cuenta de eso, yo tenía 19 años, o sea, no estaba chavo. Sí, Yo iba sí. caminando por la calle y nunca había puesto atención. Y de repente me detengo en seco, me le quedo viendo la tapa y dije, oye, esto como que tiene la forma de que a lo mejor lo puedo tomar por aquí, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero vi el sorbo y dije, que no manches. Toda mi vida, yo soy muy cafetero, Ajá, claro. toda mi vida comprando café, si no me había dado cuenta de eso. Y no había puesto atención a mis alrededores de que a lo mejor toda la gente lo hacía. Ujú. Y es como tú dices, algo de que, ay, ¿cómo no me di cuenta antes? Sí, digo, pasa mucho y a veces pues es muy divertido, ¿no? Como pues sí, hasta que lo viste, ¿no? ¿Y cuál es tu café favorito, ya que hablamos de cafés? ¿Y qué? Tu café favorito.
expresos y americanos. Soy seco. Seco, sin azúcar, así de No, que venga el grano. sí, o sea, hay gente a la que le gusta azucarado, a mí no me gusta el sabor dulce, o sea, no como dulce, no como galletas, no como panes dulces, no me gusta. Ni refrescos. Entonces el café así solo me gusta mucho, está muy bueno. Muy bien. Oye, Francisco, en el podcast tenemos una dinámica en la cual hacemos una especie de quiniela para ver cuándo crees tú que el humano llegará a Marte, ¿no? O sea, igual, en tu perspectiva y todo esto, ¿cuándo crees tú que el humano va a pisar Marte? ¿Que ¿En qué año? Elon Musk no tenía planeado un viaje para el 2025? Sí, pero pues, no sé, ¿no? Yo, Hay gente que le duda, hay gente que dice, no, para nada, ¿sabes? Entonces, no sé, ¿sabes? Está complicado, yo tampoco creo que lo logre, más que nada porque ya no lo quieren. Y ya hay mucha gente que no lo quiere. Después de todo lo que pasó con las criptomonedas, perdió muchos, cada vez más seguidores. Sí, se hizo de una fortuna ahí, ¿no? En un tweet. Sí, entonces, o sea, tú dices, ¿sabes qué? No importa si ganas 20 seguidores, pero sí le va a afectar económicamente. Esta repercusión económica muy probablemente va a afectar en cuando salga eso. Yo creo que 2035. 2035. Espero llegar a verlo, a ver qué pasa. Sí, no, va a ser una locura, ¿no? Como hoy en día son los lanzamientos, ¿no? Sobre todo de Elon Musk, que va a ser así como más importante que la Navidad, ¿no? Si lo logra. No, y quién sabe si sea él, tal vez le gana la carrera. Sí, no, es muy interesante, ¿no? Porque Elon Musk dice que él se quiere morir allá, ¿no? Entonces, o sea, ya alargó mucho su manifiesto, ¿no? No, no creo que se quiera morir allá, porque también acuérdate que está trabajando en el proyecto de Neuralink. Ah, sí, ese tema es picosito, ¿no? Para otra, Pues tal otra vez quiere que mesa. su cuerpo se quede allá, ¿no? Pero morir Exactamente. Sí, sí. jamás. No, tal vez quiere Tienen transportar su suficiente conciencia dinero. allá. Sí, se va a replicar así de que el marciano y el terrícola. No, va a ser una colonia de puros Elon Musk ahí cibernéticos. Todos igual que él, todos publicando tweets sobre Doge. Ah, pues quién sabe, o sea, va a estar interesante. Sí, Veo posible y probable que alguien le gane la carrera, pero quién sabe. pues es que Más que nada que muchos participantes, ¿no? Entraron como este año, se vieron así de la nada, que participantes como Jeff Bezos ya también están estacionando sus cohetes, ¿no? Entonces es como de, pues mira, hay otras personas que igual están trabajando. Lo más interesante y lo más bonito es que ya no son gobiernos, ahora son empresas. Ahora es el capital privado el que quiere llegar a Marte, ya no son los gobiernos. no, Entonces es como que una transición muy fuerte entre quién manda en ese aspecto. sí, digamos la accesibilidad de las cosas, ¿no? Igual que pues el internet hoy ya pues el espacio se ha vuelto accesible para pues individuos o ciudadanos, por así decirlo. Sí, y esa, pues no es democratización, porque al final de cuentas está migrando del gobierno a una industria privada, pero esa capacidad de decir, ¿sabes qué? O sea, este es un paso muy grande y yo no te necesito a ti para que me digas qué hacer. Es algo muy importante, o sea, es algo que no se había visto antes. Sí, sin duda el mejor día de la humanidad es hoy y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, exactamente. Oye, Francisco, ya para terminar, si tú tuvieras un libro, ¿cómo lo llamarías? ¿Sabes de que si tuvieras un libro, cuál sería el título de este libro? Fíjate que no soy bueno poniendo títulos, la verdad. Pero bueno, mejor que eso. Entonces, un libro que sí les recomendaría, que yo digo, ¿sabes qué? Muchas cosas de las que he pensado en la vida están plasmadas en este libro. Y digo, si no lo hubiera escrito esa persona, porque me ganó hace como 10 años, me hubiera gustado a mí haberlo escrito. Se llama El Cisne Negro. El Cisne No tiene Negro. nada, sí, no tiene nada que ver con la película, pero está muy bueno. Yo creo que hasta ahorita es mi libro favorito. No es un libro de ciencia ficción, no es una novela. Es un matemático que escapó de la guerra del Líbano y te cuenta todo lo de psicología, todo lo que él vivió de psicología, desde un aspecto estadístico y matemático. No te pone ecuaciones, pero te cuenta todo de manera muy lógica, que sabes qué, o sea, hay cosas que no vemos que están sucediendo y hay cosas que están sucediendo a las que tal vez le ponemos atención de más y te cambia la perspectiva.
Todos los libros que maneja él son libros sobre cómo el azar y la aleatoriedad manipulan nuestra vida y cómo manipulan nuestra percepción de las cosas. El cisne negro de lo altamente improbable de Nassim Nicolás Taleb. Ese, está buenísimo. Pero bueno, a mí me gustan mucho estas recomendaciones porque pues a veces no sabes qué leer, ¿no? Y pues sí se ve el impacto de lo altamente improbable. Para toda la audiencia. Sí, Yo claro. lo leí como 2 o 3 veces y súper recomendado. Pues muy bien. Se ve bueno, yo también, yo creo que lo voy a poner en la lista de espera. Y bueno, Francisco, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, pues por formar parte, estar en este podcast. La verdad creo que tienes muy buen tema de conversación, además que pues tu manera de manejar los temas técnicos son muy amigables, entonces creo yo que pues nuestra audiencia lo va a disfrutar muchísimo como nosotros lo hicimos. Esperemos. Y no, claro, pues sí, o sea, esa es la idea. Y pues claro, no hacer networking, que la gente te conozca y pues, ¿por qué no, no? O sea, si necesitan alguna duda, ¿no? De la Universidad Autónoma de Nuevo León, a lo mejor pues por ahí, qué bueno, y ojalá alguien se contacte del podcast, ¿no? Por ahí contigo y sean cosas grandes. Claro, ahí tienen siempre mi contacto. Muchas gracias, Francisco. Próximamente ya, doctor Villarreal. Y una conversación excelente que tuvimos y pues muchísimas gracias por haber platicado un rato con nosotros. Ya vemos después si cambia la perspectiva después de que me gradúe. Ahí les cuento de la tesis. Sí, no, eso también es un rollo, ¿no? La tesis, tesis son cosas totalmente diferentes y cada una tiene su chiste, ¿no? Es otro tema de conversión que ya después de que lo viva les cuento cómo cambió la perspectiva de todo. Muy bien. No, pues con gusto esperamos esa y ¿por qué no? Pues seguir charlando, te digo, gracias porque esto se preste, pues es un quórum de plática y conocimientos. Pues, muchísimas gracias a todos y pues gracias Luis por estar aquí y pues igual nos estamos viendo en otro podcast o en otro lugar y pues muchas gracias Francisco, otra vez gracias por tu tiempo y muy interesante la plática. Chao. Claro que sí, hasta luego, bye bye. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.